Segunda epístola a Timoteo, capítulo 1. Y vamos a leer del verso 1 hasta el 10. Y quisiera pedirles una vez más, y me disculpan, que si se pudieran poner en pie y así reverenciar la palabra del Señor. Y otra cosa, no se me quedan dormidos durante la predicación. Así que, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso del 1 al 10. Y dice ahí la palabra: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, y al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Vamos a orar. Amante Padre que estás en el cielo, gracias, Señor. Gracias por este maravilloso día que tú creaste. Y gracias, Señor, porque tu pueblo está aquí en esta tarde para alabar y glorificar tu nombre. Gracias por esta tu palabra. Ahora te pido, oh Espíritu Santo, que tú tomes control de este lugar, que tú pases carbón encendido por mis labios y que esta palabra tuya pueda ser expuesta con denuedo para la gloria y honra de tu nombre y edificación de tu pueblo. Y a ti y solo a ti sea la gloria y la honra, porque tú eres el único merecedor de ella. Amén. En el nombre santo y amado de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, muchas gracias. Pueden sentarse. Y le puse como título a esta predicación: regalos que perduran. El Día de las Madres, los regalos más comunes son flores, chocolates, perfumes, tarjetas y joyas. Pero todos esos regalos, aunque son hermosos, tienen algo en común. Con el tiempo se gastan, se marchitan o se acaban. Durante la Segunda Guerra Mundial, la familia alemana von Hessen poseía una colección de joyas de enorme valor. No eran simples adornos, eran piezas heredadas, algunas recibidas como regalos de figuras reales como la reina Victoria de Inglaterra y otras de emperadores alemanes. Entre otras, habían tiaras, collares, brazaletes, zafiros, rubíes y objetos familiares de gran valor histórico. No eran simplemente objetos de oro o piedras preciosas, sino recuerdos, historia, identidad, legado y sacrificio. Porque los regalos llevan sacrificio. Si no, pregúntenle al que tiene que regalarle algo a alguien. Yo doy gracias a Dios por mi esposa, porque ella se ocupa de eso. Y cuando va llegando el Día de las Madres me dice: todavía no he comprado los regalos y ya tenemos el Día de las Madres arriba. Y yo digo entre mí: gloria a Dios, gloria Señor, porque pusiste a esta gran mujer a mi lado. Y yo le doy gracias a Dios por tantas cosas, tantas virtudes de mi esposa, pero esa es una de ellas también. Pero dar regalos es sacrificial para el que los da,
pero también hay cierto sacrificio en aquel que lo recibe. ¿Por qué? Porque tiene que guardarlo y usarlo. No ha regalado alguna cosa o le han regalado y un objeto y le ha dicho: oye, pero te regalé algo y no veo que te lo pones, parece como que no te gustó. Entonces, los regalos, hermanos, debemos de entender que llevan un sacrificio, y no era algo inusual en la vida de esta familia. Estas familias sabían que todo aquello que ellos tenían, aquellas joyas que habían sido regaladas o traspasadas de generación en generación, llevaba un sacrificio, y era guardarlo y seguir pasándolo de generación en generación. Pero hubo un problema. Cuando los bombardeos sobre Alemania aumentaron, la familia von Hessen tuvo miedo de perderlo todo. Entonces escondieron aquellas joyas en una caja, la enterraron en el sótano del castillo Kronberg, el cual era de su propiedad. La cubrieron con cemento y levantaron una pared falsa para protegerla. Ellos pensaron: aquí nuestro tesoro estará seguro. ¿Cuántas veces pensamos nosotros: esto que yo tengo es tan seguro que nadie lo va a encontrar? Eso fue lo que le pasó al Titanic. En su soberbia dijeron: no necesitamos llevar tantos barcos salvavidas o botes salvavidas, porque este barco no lo hunde ni siquiera Dios. Y ustedes conocen qué fue lo que pasó. Sin embargo, en 1945, después que el ejército americano ocupara el castillo de Kronberg, algunos soldados dieron con el escondite y encontraron aquel tesoro familiar que había sido guardado con tanto cuidado. Las joyas fueron robadas, algunas desmontadas, otras vendidas, y muchas terminaron lejos de la familia a la cual pertenecía. Lo que había pasado de generación en generación, en un momento fue arrebatado. Esta historia real nos recuerda algo. Hay regalos muy valiosos en esta vida, pero aún los tesoros más caros pueden perderse, romperse o ser robados. Para que tengan una idea, aquellas joyas que tenía aquella familia, si la llevamos, la convertimos en moneda actual, serían nada más y nada menos que 36 millones de dólares. Pero hoy quiero hablar de otro tipo de regalo. Un regalo que no depende de una caja fuerte, ni de un castillo, ni de una pared falsa. Un regalo que el mundo no puede robar cuando ha sido sembrado en el corazón. Por eso el tema de hoy es regalos que perduran. Y si hay un regalo que no puede ser robado por el tiempo, ni destruido por las circunstancias, ni perdido por los años, es una fe sincera, sembrada en el corazón. Por eso, cuando Pablo mira la vida de Timoteo allí en Roma, que era donde estaba Pablo preso, no comienza hablando de riquezas, no comienza hablando de posesiones o herencias materiales, comienza recordándole el legado espiritual que recibió de su abuela Loida y de su madre Eunice. Y así es como entramos en el primer regalo que perdura, y está allí en el capítulo 5 de esta epístola de Pablo a Timoteo. Y le dice Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y cuando Pablo estaba hablando, no está hablando de cualquier fe, porque hoy nos encontramos muchas personas a nuestro alrededor que nos dicen: ten fe que todo va a salir bien. Ten fe que todo se te va a resolver. Y yo muchas veces me pregunto, ¿fe en qué o en quién tienen estas personas? Porque hay un problema grande en la sociedad en que estamos viviendo el día de hoy, y es que el ser humano se está creando su propio Dios. Y cualquiera te dice: no, yo creo en Dios. Pero ¿qué Dios tú estás creando? ¿Es en el Dios de la Biblia o es en el Dios que tú te estás imaginando y creando? Y Pablo le dice aquí a Timoteo que él necesita tener una fe sincera. Y dice allí, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela Loida
y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahora, ¿qué tipo de fe es esta? Esta fe sincera es una fe que produce un legado. Y para poder avanzar en este primer regalo, quiero definirle lo que es legado. Es la huella espiritual, moral y familiar que dejamos a las próximas generaciones por medio de ¿qué? De nuestra fe, carácter, obediencia a Dios y manera de vivir. En el mes de marzo estuvimos en la primera de Hialeah llevando conferencia a los matrimonios, y el viernes en la noche le estaba dando una conferencia hablándole a los jóvenes y a los padres acerca de la importancia del matrimonio, de cuáles son los riesgos que tiene un joven en vivir en cohabitación y no llegar al matrimonio. El problema tan grande que están enfrentando los países hoy en día por la falta de hijos en la sociedad. Y yo me preguntaba cuando estaba estudiando este tema y preguntándome cuál es la razón por la que los jóvenes en el día de hoy no quieren casarse, no están animados a casarse. De hecho, no les interesa el casamiento. Y hay dos factores los cuales vinieron a mi mente. Primero, es muy fácil y todos lo conocemos, es la influencia de la sociedad en que vivimos. Pero el segundo es el más peligroso y es el que más nosotros debemos trabajar. Y es que no estamos modelando matrimonios que hagan que nuestros hijos se enamoren del matrimonio. Las cifras, queridos hermanos, son preocupantes. Los datos dicen que para el 2030 el 25% de las mujeres en Estados Unidos de 25 a 44 años serán solteras sin hijos. Imagínense dónde vamos. 1 de cada 4 millennials y 1 de cada 3 de generación Z nunca llegarán a casarse. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque creo que una es que no le estamos dejando un legado a las generaciones de lo que es el matrimonio, de lo que significa, de los beneficios que tiene. Nuestros jóvenes no conocen los beneficios que tiene el matrimonio. Y quiero en este primer regalo de una fe no fingida o una fe sincera que produce un legado, les traigo dos ejemplos como una fe así puede impactar la vida de las personas. Y el primero es la fe de Loida y Eunice, cómo da frutos en la vida de Timoteo. Y para esto quiero llevarlos allí al libro de los Hechos, porque en el capítulo número 15 hay una escena donde Pablo tiene una discordia con Bernabé, una discordia ministerial, porque Bernabé quería que Pablo llevara a Juan Marcos con ellos en el segundo viaje misionero. Pero ya Juan Marcos en el primer viaje los había abandonado. La Biblia no recoge la razón, pero sí dice que lo abandonó. Pero miren, en el capítulo 16, verso 1 y 2, dice que después llegó a Derbe y a Listra Pablo y Silas, porque Pablo se va con Silas y llegan a Derbe y a Listra. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y quiero enfatizar en el verso 2, y dice la palabra, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Miren el impacto de la vida de esta abuela y esta madre en la vida de este joven pastor. Dice, y era pastor aquí en la carta de Timoteo, pero en aquel momento era simplemente un joven. Y dice la palabra que daban buen testimonio de él. Cuidado, hermano, muchas veces decimos, no, a mí no me interesa lo que la gente diga de mí. Cuidado, sí, porque nosotros somos cartas abiertas para el mundo. Charles Spurgeon dijo en una de sus frases que más me gustan, me dice, el mundo no lee Biblia. El mundo no le interesa la Biblia. ¿Por qué? Porque el mundo lo que lee es cristiano. Muchas veces, hermano,
Nuestras palabras no valen nada para el mundo si nosotros no predicamos con nuestro testimonio. El segundo ejemplo, quiero llevarlos ahí al Antiguo Testamento. Y es en el libro de Ruth, en el capítulo 1, una historia fascinante. Yo se la recomiendo. Estúdiala, lea. Es fascinante los secretos, todo lo que conecta en esta gran historia. Dice que en el tiempo de los jueces había una hambruna. En el tiempo de los jueces, la Biblia enfatiza que dice que había una anarquía tal que todo el mundo hacía lo que más bien le parecía. La gente hacía lo que quería, no había rey, no había nada. Y dice que en aquel momento hubo una hambruna y Elimelech decide emigrar a los campos de Moab con su familia. Su familia la integraba su esposa Noemí y sus dos hijos, Malón y Kelión. Pero muere Elimelech y Noemí queda con sus dos hijos. Ya Noemí había salido de la desgracia, de la hambruna, de aquella situación difícil. Se mueven a Moab y poco tiempo muere Elimelech. Pero su adversidad no termina aquí, sino que 10 años más tarde, sus hijos, antes de esos 10 años, sus hijos se casan y se casan, como es de suponer, con dos mujeres moabitas, con Orfa y Ruth. Pero a los 10 años dice la Biblia que sus dos hijos mueren. Noemí reúne a sus nueras y les dice: hijas mías, regresen a la casa de sus padres. ¿Ustedes creen que yo les voy a dar otros hijos o hijos para que ustedes se casen? Le dicen a mí: es más, si ahora yo tuviera el privilegio de conseguir esposo y hoy mismo quedar embarazada, ustedes no iban a esperar por ellos. Y llegamos al verso 14 al 18. Y allí hay una de las frases más contundentes y más preciosas que pueda decir una persona que acaba prácticamente de conocer a Dios. Dice en el verso 14: entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso. Dice que Orfa ya no pudo aguantar más, besa a Noemí y se regresa a la casa de sus padres. Y miren lo que hizo Ruth, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Miren lo que puede hacer una fe sembrada y arraigada en el corazón de un hijo. En este caso era una nuera. Y hay tantos chistes de los cuales, de la mayoría, yo no estoy de acuerdo, porque gracias a Dios mi mamá y mi esposa es como una hija para mi mamá y viceversa. Pero miren la influencia que hizo Noemí en la vida de esta mujer. Y Noemí, desde su dolor, desde su desesperación, desde su desesperanza, le dice a Ruth, dice, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Y ¿sabes qué, Ruth? Tú deberías hacer lo mismo. ¿Ustedes creen que Noemí le estaba dando un buen consejo a Ruth? Para nada. No se lo estaba dando. Pero miren cómo lo que Ruth había experimentado y el ejemplo que había tenido de Noemí la lleva a responder. Pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Ruth sabía que era lo que le esperaba en regresar allí a Belén de Judá. Ella no era judía. Ella era moabita, que para los judíos los moabitas eran paganos. De hecho, Ruth iba a regresar con Noemí y saber que ningún hombre se iba a casar con ella por su condición. Pero Ruth le dice, a donde tú vayas yo iré, donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras allí moriré y allí me enterrarán. Y Ruth termina con una frase que yo me imagino que cuando ella la estaba diciendo, ella estaba temblando por dentro, porque ella era testigo de los milagros que había oído
de esta familia que Dios había hecho a través de las generaciones, y le dice que Dios me castigue severamente si permito que algo nos separe, aparte de la muerte. Qué convicción, porque cuando la fe es sincera y se siembra en el corazón, aunque en aquel en el cual tú tienes puesta la vista y es tu modelo, te dé un mal consejo, tú sabes que tu modelo es Jesucristo, porque el ser humano cae, tiene debilidades, pero Cristo no falla ni nunca fallará. Dice que cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. Porque, hermanos, un legado no es lo que dejamos para alguien, sino lo que sembramos en alguien. Lo repito, un legado no es lo que dejamos para alguien, sino lo que sembramos en alguien. Pero la fe sincera no crece sola. Necesita ser alimentada por la palabra de Dios. Por eso el legado de Loida y Eunice no fue solo una fe visible, sino una enseñanza constante de las Sagradas Escrituras. Así llegamos al segundo regalo que perdura, la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Y quiero llevarte 2 capítulos adelante. En el verso 14 y 15 le dice Pablo otra vez a este joven pastor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Quién le había enseñado a Timoteo las Sagradas Escrituras? ¿Quién más sino Eunice y Loida? Porque, hermanos, la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios, según dice Romanos capítulo 10, verso 17. Recibir la enseñanza de las Sagradas Escrituras es un regalo que no tiene precio, porque la palabra de Dios ilumina el camino, forma el carácter y prepara el corazón para conocer a Cristo. No por gusto. Hay 3 salmos que hablan específicamente de la palabra: el Salmo 1, el 19 y el 119 en su totalidad. El capítulo más grande de la Biblia habla acerca de la palabra. Por eso es que dice allí el Salmo 119, 105, y cuando cantaba en el coro yo decía: Señor, ¿cómo es posible si yo voy a hablar de este versículo? Eres tú, Señor. Porque dice ahí la palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y cuando está hablando aquí de lámpara, no es de un gran foco que se ve todo para adelante, es de una pequeña lámpara. Y hay algunas diferentes interpretaciones acerca de esto. Todos los comentaristas concuerdan que es una lámpara pequeña que iba alumbrando cada paso. Pero hay una el otro día que no sé, pastor, si la ha oído, que dice que en el zapato se ponían una lámpara pequeña para que cada paso que dieran fuera alumbrando el camino. Y eso es lo que es la palabra de Dios. Pero allí le dice a Timoteo en el verso 15 y 16: y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Y viene el verso 16 y le dice a Timoteo, según traduce la Nueva Traducción Viviente: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Una madre puede dejar muchos regalos a sus hijos, pero ninguno será más valioso que enseñarle la palabra de Dios y verla grabada en sus corazones para toda la vida. Dios se lo deja bien claro al pueblo de Israel. Y allí en Deuteronomio, aquel libro que es un recordatorio de toda la ley de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, allí Dios le dice al pueblo: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón
y las enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano, y serán insignias sobre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿De qué estamos hablando en nuestro hogar? ¿De qué hablamos? ¿De qué son nuestras conversaciones? ¿De política? ¿De cómo está Cuba? ¿De cómo está Irán? Dios le dice al pueblo: más te vale que sea la enseñanza diligentemente a tus hijos de la palabra. Más adelante le da instrucciones a Josué después de la muerte de Moisés. Ahí en el verso número 2 del libro de Josué le dice: mi siervo Josué ha muerto, tú entrarás al pueblo en la tierra prometida. Y siempre que hablamos de Josué capítulo 1, nuestra mente se va al verso 9. Y el verso 9, Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero ¿cómo le pasamos por arriba a este verso que para mí es uno de mis favoritos en la Biblia? Y es el verso 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y cuando la Biblia dice todo, es todo. Dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero la enseñanza de las Escrituras no tiene como fin solo formar buenos hijos, que nuestro camino prospere y que nos vaya bien en la vida. Su propósito es mayor. Es llevarnos a Cristo, porque la palabra ilumina el camino, pero Cristo es el camino. Así llegamos al tercer y más grande regalo, y está en el verso número 9 y 10. Y el tercer regalo es la salvación en Cristo Jesús. Dice ahí el verso 9: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Efesios 2, 8 y 9, según la Nueva Traducción Viviente: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Por eso la cruz era necesaria. En la cruz Dios mostró su amor perdonando al pecador, pero también mostró su justicia castigando el pecado. Jesús tomó nuestro lugar. Él cargó la culpa que nos correspondía a nosotros. Allí en el Calvario la santidad de Dios fue honrada, la justicia de Dios fue satisfecha y el amor de Dios fue revelado. La gracia entonces no es que Dios simplemente dijo: no importa lo que hiciste, te perdono. Como el mundo quiere vendernos, no importa cómo tú vivas la vida, todo el mundo va al cielo. Eso es una gran mentira del diablo. La gracia es mucho más profunda. Dios dijo: tu pecado sí importa, tu deuda es real, tu culpa es seria, pero yo mismo voy a proveer el sacrificio. Mi hijo pagará por lo que tú no puedes pagar. Por eso en la cruz es el lugar donde la gracia resplandece. No somos salvos porque Dios ignoró nuestra culpa, sino porque Cristo la cargó.
porque su sacrificio es suficiente. No somos aceptados porque merecíamos misericordia, sino porque Jesús tomó nuestro lugar. En la cruz se encontraron la justicia y el amor de Dios. Miren qué lindo el sacrificio y el regalo de nuestro Señor. La justicia dijo: el pecado debe ser castigado, pero el amor dijo: yo tomaré ese castigo en lugar del pecador. Y en Cristo Dios hizo ambas cosas. Juzgó al pecado y salvó al pecador. Por eso podemos decir con gratitud: la gracia salvadora se entiende únicamente mirando a la cruz. El Hijo de Dios vino a la tierra para morir por nosotros. Y por medio de su sacrificio tenemos perdón, reconciliación y vida eterna. La pregunta ahora es la siguiente: ¿qué harás con el mejor y más grande regalo que hoy Dios te ofrece? La salvación en Cristo Jesús. ¿Qué harás al respecto? ¿Lo recibirás por fe? ¿O seguirás intentando ganar por tus propias fuerzas lo que solo la gracia de Dios puede darte? Mi querido hermano, mi querido amigo, no sé si tú eres salvo o no, pero quiero decirte una cosa: el venir a la iglesia no te hace salvo. Puede ser que lleves muchos años viniendo a la iglesia porque te sientes bien, pero no has tenido y has experimentado lo que el regalo y la gracia salvífica de Cristo representa. Jesús dijo en Juan 14:6, en el verso 5, Mateo le preguntamos: Señor, ¿y cómo vamos a saber el camino si tú no nos dices para dónde vas? Y el Señor le responde con estas palabras. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es por mí. No hay obra tan buena que tú hayas hecho que te haga merecedor, ni que puedas ganar la salvación. Ni hay pecado, ni acción tan malvada que te pueda separar o alejar del regalo que Cristo hoy te está ofreciendo. Quiero que bajen sus rostros y quisiera hacer un llamado en esta tarde, porque en esto te va la vida. El Señor dijo: de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Hay alguien aquí en esta tarde que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, que ha entendido de que es un pecador, de que el pecado lo separa de Dios y el único camino es Jesucristo. Quiero pedirte que levantes tu mano, quiero orar por ti. No hay otro regalo más grande que Jesucristo. ¿Hay alguien aquí en esta tarde? Alguien aquí que dice: yo quiero empezar a tener una relación con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el único que me pueda hacer acepto delante de Dios. ¿Hay alguien? Vamos a ver. Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia, entendiendo y reconociendo, Señor, de que tú eres el único y más grande regalo que el ser humano puede recibir.
Tú eres, Señor, el regalo que no perece, que es eternamente y para siempre. Gracias por venir a morir en aquella cruz, en aquella cruenta cruz, para satisfacer la demanda de la santidad de tu Padre y cargar en tus hombros mi culpa y mi pecado. Dios mío, te ruego que si hay alguien aquí en esta tarde, o alguien que quizás nos vea en algún momento, que entienda de que sin ti no hay salvación. Tú eres la única opción que tiene el ser humano para volver a restablecer lo que se perdió allí en el jardín del Edén. Qué duro, qué difícil va a ser para el ser humano que cree que tiene ganada la vida eterna y ver que su eternidad será separada del eterno y suficiente Dios. Gracias por esta tarde. Gracias porque podemos entender, Señor, de que tu palabra es viva y eficaz y nos enseña cómo debemos andar. En el nombre de Jesús. Amén. Y como conclusión, queridas madres, hay muchos regalos que puedes obsequiar o recibir, pero lo más importante son aquellos que perduran. Y la Biblia tiene muchos regalos que perduran, pero a la luz de este pasaje, una fe sincera, un legado para tus hijos, para los hijos de tus hijos y para las generaciones que vendrán. La enseñanza de las Sagradas Escrituras y lo más importante, la salvación para los tuyos. Quiero dejarte con un verso que está en Tercera de Juan, capítulo 1, verso 4. Y Juan hablando de aquellos hijitos, como él los llamaba, y dijo Juan allí: no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. Que el Señor les bendiga y que esta palabra pueda ser de bendición a cada uno de ustedes, así como lo fue a mí, y de enseñanza para seguir en esta tarea que Dios nos ha dado. Que Dios les bendiga.